Desde que Víctor me invitó a la excursión, algo no me terminaba de cerrar. Nos conocimos hace unas semanas en un grupo de senderismo. Parecía alguien simpático, atento, de esos que siempre están pendientes de los demás y ofrecen ayuda cuando alguien se queda atrás. No me desagradaba su compañía, aunque tampoco diría que éramos cercanos. Así que, cuando me propuso hacer una ruta diferente, solo los dos, me sorprendió un poco. Es un lugar increíble, casi nadie lo conoce, me dijo con una sonrisa entusiasta. Te va a encantar. Al principio, dudé. No tenía ninguna razón real para desconfiar, pero algo en su insistencia me inquietaba. No era la primera vez que hacía senderismo con gente que no conocía demasiado, y hasta ahora nunca había tenido un problema. Acepté. La mañana de la excursión, me pasó a buscar en su auto. Desde el principio, noté que estaba diferente. No hablaba tanto como otras veces, pero cuando lo hacía, trataba de llenar el silencio con anécdotas sobre rutas que había hecho antes. Algunas eran interesantes, pero otras se sentían raras. Una vez vine con unos amigos, y se nos hizo de noche aquí. No te imaginas lo oscura que se pone la montaña cuando no hay luna. ¿Y qué hicieron? Nos quedamos en una cueva hasta que amaneció, dijo, sonriendo. Aunque hubo un momento en el que casi nos perdemos. Fue extraño. Extraño cómo se quedó callado unos segundos, como si estuviera eligiendo bien sus palabras, como si alguien más estuviera ahí con nosotros. Reí, incómoda. ¡Qué miedo! Sí, susurró. ¡Qué miedo! Cuando llegamos al punto de inicio de la caminata, miré a mi alrededor. No había nadie. Esperaba ver al menos algún auto más estacionado, pero la zona estaba completamente vacía. ¿Seguro que esta es la entrada correcta?, pregunté. Sí, la gente suele ir por el otro lado, pero esta ruta es más tranquila. No me gustó la idea de estar tan alejados de otras personas, pero no dije nada. Comenzamos a caminar. El bosque era denso, más de lo que imaginé. Al principio, la luz del sol se filtraba entre los árboles, pero a medida que avanzábamos, la sombra se hacía más pronunciada. No escuchábamos más que el sonido de nuestras pisadas, y de vez en cuando, algún pájaro en la distancia. Caminamos en silencio, durante un rato, hasta que él empezó a hablar. ¿Sabes? Esta zona tiene muchas historias. ¿Historias? Sí, dicen que hace años la gente desaparecía aquí. Se detuvo y me miró. De hecho, bajó la voz. Algunos creen que sigue pasando. Me reí, aunque no porque me pareciera gracioso. Seguro son solo rumores. Tal vez. Seguimos caminando. A medida que nos adentrábamos más, empecé a notar que Víctor miraba mucho hacia atrás, como si estuviera esperando ver algo, o a alguien. Mi incomodidad creció. ¿Esperas a alguien? No, dijo de inmediato. Solo me gusta estar atento. No le creí. Seguimos avanzando, pero ahora yo también miraba hacia atrás de vez en cuando. La sensación de que algo no estaba bien se hizo más fuerte cuando llegamos a un claro con un pequeño refugio de madera en ruinas. Descansamos aquí un rato, dijo Víctor. Me acerqué al refugio con cautela. Había grafitis en las paredes, viejas botellas de cerveza tiradas por el suelo. Pero lo que más me llamó la atención fue algo tallado en la madera. Ayuda, sentí un escalofrío. ¿Quién crees que escribió esto? ¿Quién sabe? Tal vez alguien haciendo una broma. No sonaba convencido. Me di la vuelta, y lo vi observándome con una expresión que no supe interpretar. ¿Qué pasa?, pregunté. Nada, dijo con una sonrisa. Solo que, bueno, nunca había traído a nadie aquí. Mi corazón latió más rápido. Pensé que habías venido con tus amigos. Sí, pero no a este punto exacto. Retrocedí un paso. ¿Quieres seguir explorando?, preguntó. Miré alrededor. Estábamos demasiado lejos de la entrada. Prefiero volver. Él suspiró, como si esperara esa respuesta. Bueno, si eso quieres. Comenzamos a caminar de regreso, pero algo cambió en él. Ya no hablaba, ya no miraba hacia atrás, solo avanzaba, con una expresión seria, como si estuviera molesto. Empecé a sentirme cada vez más ansiosa. ¿Por qué su actitud cambió de repente?
Esperaba que yo me quedara más tiempo. ¿Qué es lo que realmente quería? Después de un rato, noté que el camino se hacía más empinado. No recordaba haber subido tanto antes. Víctor no respondió. Este no es el camino de regreso, ¿verdad? Se detuvo, y se quedó en silencio por unos segundos. Nos perdimos. Mi corazón se aceleró. Nos perdimos. Tranquila, lo resolveré. Su voz sonaba demasiado calmada. Demasiado. Ahí fue cuando entendí. Él no se había perdido. Nos estaba llevando por otro camino a propósito. No lo pensé dos veces. Corrí. Escuché como él también empezó a correr detrás de mí, pero no me detuve. Mi respiración era agitada. Mis piernas ardían con cada paso, pero no podía parar. No hasta que vi un sendero más abierto. Corrí hacia él, sin mirar atrás, y entonces lo escuché. Delia, espera. No lo hice. Seguí corriendo hasta que a lo lejos, vi un grupo de excursionistas. Cuando llegué a ellos, apenas podía hablar. Víctor no apareció. No sé qué iba a hacerme. No sé por qué me llevó hasta allá. Pero sí sé una cosa. Si no hubiera huido en ese momento, tal vez nunca habría regresado. Cuando invité a Victoria a tomar un café, nunca imaginé que algo tan simple pudiera convertirse en una pesadilla. Nos habíamos conocido un mes antes en un evento de amigos en común. Era simpática, habladora, y tenía ese tipo de energía que hace que todo parezca interesante. Me cayó bien, pero no pensé demasiado en ella, hasta que un día me escribió por redes sociales. Conversamos un rato, y sin darle muchas vueltas, le propuse tomar un café. Me parecía alguien agradable, nada más. Nos encontramos en una cafetería del centro. Desde el principio, noté que Victoria era intensa. Hablaba rápido, hacía preguntas personales, sin mucha reserva, y me miraba con una intensidad que en un principio confundí con simple entusiasmo. ¿Tienes hermanos? No, soy hijo único. ¿Y tus papás? Viven en otra ciudad. Ah, entonces estás solo aquí. Asentí, sin pensar en lo extraño que sonaba su tono. La conversación continuó sin problemas. Me contó sobre su trabajo, sus pasatiempos, su gusto por la literatura y el cine. Todo normal, hasta que empezó a mencionar cosas sobre mí, que yo no recordaba haberle contado. Ah, sí, me imaginé que te gustaba el café cargado. Siempre publicas fotos de tus tazas en la mañana. ¿Cómo sabes eso? Lo vi en tu perfil. No le di importancia. En la era de las redes sociales, cualquiera podía mirar lo que compartía. Pero entonces empezó a decir más cosas. También vi que fuiste a un concierto el mes pasado. Se ve que te gusta ese grupo. No. Sí. Y supe que vives cerca de la estación, porque en una de tus fotos se ve el edificio de la esquina. Me tensé. Eres muy observadora, dije, intentando sonar relajado. Sí, respondió, sonriendo. No tardé mucho en notar que lo que me incomodaba no era lo que decía, sino la manera en que lo decía, como si todo aquello fuera normal, como si llevar semanas recolectando información sobre mí fuera una simple curiosidad. La cita terminó sin más incidentes, pero cuando me despedí, sentí un alivio extraño. No fue una mala cita, pero tampoco me dieron ganas de repetirla. Sin embargo, Victoria no pensaba igual. Al día siguiente, me escribió por la mañana. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Respondí con cortesía, pero no alargué la conversación. Unas horas después, volvió a escribir. ¿Cómo va tu día? Al día siguiente, lo mismo. Y al siguiente, y al siguiente. Cuando pasaban varias horas sin responder, me enviaba otro mensaje, y otro. No me insultaba, ni me exigía respuestas, pero su insistencia me inquietaba. Intenté ser amable, pero comencé a responder cada vez menos. A veces, solo reaccionaba con un gaja o un emoji, esperando que entendiera la indirecta, pero no la entendió, o no quiso entenderla. Una noche, mientras regresaba a mi departamento, sentí una extraña sensación de que alguien me seguía. Miré de reojo, y no vi a nadie. Tal vez era mi imaginación, pero al entrar a mi edificio, escuché pasos detrás de mí. Me giré. Era Victoria.
Mi corazón dio un vuelco. Hola, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Qué haces aquí? Ah, es que estaba por la zona y pensé en pasar a saludarte. Me tensé. No le había dado mi dirección exacta, pero ella ya sabía que vivía cerca de la estación. Intenté no mostrar mi incomodidad. ¡Qué coincidencia! Justo iba llegando. Sí, qué bueno. Hubo un silencio extraño. Ella no se movió. Esperaba algo. Bueno, ya es tarde. Nos vemos otro día. Sí, claro, respondió con una sonrisa. Que descanses. Entré sin decir más, y cerré la puerta con seguro. No fue la última vez que la vi cerca de mi edificio. Durante las siguientes semanas, la vi varias veces al salir o regresar a casa. A veces fingía que no me veía, otras veces me saludaba, como si fuera casualidad encontrarnos. Dejé de responder sus mensajes. Entonces comenzaron a llegar notificaciones extrañas. ¿Por qué no contestas? Sé que estás ocupado, pero me gustaría verte. No me ignores, por favor. Al principio, eran inofensivas, luego, más insistentes. Vi que fuiste al cine. ¿Con quién estabas? Vi que subiste una foto en un restaurante. Me hubiera gustado estar ahí. Me recorrió un escalofrío. No quería confrontarla, pero tampoco podía seguir ignorando la situación. La bloqueé, pero al día siguiente, encontré una nota pegada en la puerta de mi departamento. ¿Por qué me bloqueaste? No dejé que el miedo me paralizara. Quité la nota y cerré con llave. Esa noche, no dormí bien. Los días siguientes, todo pareció calmarse. No la vi cerca de mi edificio. No volví a recibir notas ni mensajes. Pensé que finalmente, había entendido que no quería seguir en contacto. Hasta que una noche, al llegar a casa, encontré la puerta de mi departamento entreabierta. Se me heló la sangre. El seguro estaba forzado. Entré con el corazón latiéndome en la garganta. Todo parecía en su lugar, excepto por un solo detalle. Encima de mi mesa de café, había una taza, mi taza favorita, y dentro de la taza, había una servilleta con un mensaje escrito a mano. Me gusta este café. Nunca la volví a ver. Nunca supe cómo entró. Nunca supe hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Desde el principio, la idea de recorrer ese barrio me pareció interesante. Era famoso por sus leyendas urbanas, sus calles estrechas y su arquitectura antigua. A Beatriz le encantaban esas cosas, así que cuando propuso hacer un recorrido turístico nocturno, acepté sin pensarlo demasiado. Nos encontramos en la entrada del barrio justo antes del anochecer. El aire olía a humedad y a piedra vieja. Había turistas caminando en pequeños grupos, algunos tomando fotos, otros escuchando a los guías que contaban historias de fantasmas y crímenes sin resolver. El recorrido comenzó bien. Nos detuvimos frente a una casa en ruinas, mientras el guía narraba la historia de un hombre que había desaparecido ahí hace décadas. Luego seguimos por un callejón empedrado, donde, según decían, a veces se oía el llanto de una mujer que nunca existió. Todo era entretenido, hasta que noté al hombre. No era parte del grupo. Estaba de pie, un poco más atrás, vestido con ropa oscura. No tenía la expresión curiosa y fascinada del resto de los turistas. Solo nos miraba. Al principio pensé que simplemente estaba esperando a alguien, o que, como nosotros, había venido a escuchar las historias, pero había algo en él que me hizo sentir incómodo. Beatriz no lo había notado. Estaba concentrada en el guía y en las historias. Seguimos avanzando. En cada parada, el hombre estaba ahí, nunca demasiado cerca, pero tampoco lo suficientemente lejos como para perderlo de vista. Cuando llegamos a una plaza pequeña, Beatriz se acercó a un puesto de dulces típicos. Mientras ella elegía algo, yo aproveché para mirar alrededor. El hombre estaba apoyado contra una pared, con las manos en los bolsillos. Sentí una punzada de ansiedad en el pecho. No me miraba fijamente,
pero sabía que estaba ahí por nosotros. No quise decir nada aún, no quería parecer paranoico. Continuamos el recorrido. La noche avanzaba, y las calles se hacían más estrechas. Las luces tenues de los faroles alargaban las sombras en las paredes viejas. Tomé la mano de Beatriz. Ella sonrió, pero cuando vio mi expresión, frunció el ceño. ¿Qué pasa? No te alarmes, pero hay alguien que nos sigue. Ella giró la cabeza rápidamente. No, no mires así. Demasiado tarde. Su reacción fue evidente, y cuando volví a mirar, el hombre ya no estaba en el mismo sitio. Lo busqué con la vista y lo encontré unos metros más atrás. Seguía ahí. El guía terminó su relato, y nos pidió seguir adelante. Beatriz me apretó la mano. ¿Nos está siguiendo? Sí. Caminamos un poco más rápido. Ya no estábamos prestando atención a la historia. Lo único en lo que pensaba era en salir de ahí. Pasamos por una calle donde casi no había gente. Me giré. El hombre había acortado la distancia. Rafael, susurró Beatriz. No podíamos correr sin parecer desesperados. No sabíamos qué quería, si estaba armado o si solo era alguien con problemas mentales. En la siguiente esquina, vi un pequeño café con gente dentro. Vamos ahí. Aceleramos el paso, entramos y nos sentamos junto a la ventana. El hombre no entró. Se quedó de pie afuera, mirándonos a través del vidrio. No sé cuánto tiempo pasó, lo suficiente para que la mesera nos preguntara varias veces si queríamos ordenar algo más. Finalmente, el hombre se alejó. Esperamos un rato antes de salir. Miramos en todas direcciones antes de volver al estacionamiento. Cuando llegamos al auto, me sentí un poco más aliviado. Pero todavía tenía el estómago revuelto. No le dije nada a Beatriz, pero revisé debajo del auto antes de subirnos. Encendí el motor y salimos del barrio. Por el espejo retrovisor, vi una silueta en la acera. No quise decir nada, pero Beatriz lo notó. ¿Es él? No respondí, solo apreté el volante y aceleré. Regresamos a casa sin incidentes. Pero la sensación de ser observados no desapareció. Esa noche, cuando Beatriz ya estaba dormida, mi celular vibró en la mesa de noche. Un número desconocido. Abrí el mensaje. Era una foto. Una foto de nosotros dos en el café. Tomada desde afuera, desde donde él estaba parado. No esperaba verlo de nuevo. Después de cómo terminó nuestra cita, pensé que eso era todo. No habíamos discutido exactamente, pero la conversación se puso incómoda y tensa, como si estuviéramos forzando algo que simplemente no iba a funcionar. No había química, no había nada en común. Nos despedimos con una sonrisa educada y nos hablamos, pero ambos sabíamos que no iba a pasar. Por eso, cuando lo vi en la biblioteca, sentí un escalofrío incómodo en la espalda. Estaba en la sección de literatura clásica, buscando un libro para un ensayo. La biblioteca estaba casi vacía. A esa hora, solo había unos pocos estudiantes con audífonos en las mesas de lectura y un par de personas hojeando libros en diferentes pasillos. El silencio era denso, interrumpido solo por el sonido ocasional de páginas pasándose o el tecleo de alguien en una laptop. Fue un presentimiento lo que me hizo girar la cabeza, y ahí estaba él, Leo. Al principio pensé que era una coincidencia, tal vez también estaba buscando un libro, pero entonces noté que no tenía ninguno en las manos. Solo estaba parado en la esquina del pasillo, medio oculto entre las estanterías, mirándome. Mi pulso se aceleró. Me obligué a ignorarlo, y seguí buscando mi libro. Tal vez estaba paranoica. Tal vez solo era mi incomodidad residual de la cita lo que hacía que su presencia me pareciera tan inquietante. Encontré el libro y lo saqué de la estantería. Cuando giré para irme, Leo estaba más cerca. Estaba en el otro extremo del pasillo, todavía sin un libro en las manos.
No supe qué hacer. No quería hacer un escándalo. No quería asumir lo peor. Tal vez solo estaba de paso. Tal vez estaba buscando la misma sección. Pero entonces me sonrió. No fue una sonrisa amigable. Fue una sonrisa extraña, ladeada, como si supiera algo que yo no. Salí del pasillo y caminé hacia el área de préstamo. No quise correr, no quise darle la satisfacción de saber que me había puesto nerviosa. Pasé por varias estanterías, zigzagueando entre ellas como si estuviera viendo otros libros, pero realmente solo estaba tratando de perderlo de vista. Llegué a la sección de historia, me escondí tras una fila de libros y respiré hondo. Estaba exagerando. Me asomé por el borde de la estantería. Leo estaba parado en la entrada del pasillo, mirando directamente hacia donde estaba. El corazón se me aceleró tanto que sentí un dolor en el pecho. Me giré, fingiendo seguir viendo los libros. Intenté calmarme. Tal vez, si simplemente ignoraba la situación y salía de la biblioteca sin darle importancia, él entendería que no tenía nada que hacer ahí. Di la vuelta y caminé rápido hacia la salida. Escuché pasos detrás de mí. No eran apresurados, pero estaban ahí. No me atreví a voltear. Seguí caminando hasta llegar al mostrador de préstamo. La bibliotecaria, una mujer mayor con gafas gruesas, me miró con aburrimiento cuando le pasé el libro. Me forcé a sonreír como si todo estuviera bien, pero sentía la piel erizada en la nuca. Firmé el préstamo. Tomé el libro, giré la cabeza ligeramente, y lo vi a unos metros de distancia, parado entre las estanterías, fingiendo revisar un libro que claramente no estaba leyendo. Salí de la biblioteca con pasos rápidos. En la calle había más gente. Sentí un alivio momentáneo al estar rodeada de ruido y movimiento. Caminé sin mirar atrás hasta la estación de autobuses. Esperé mi autobús. Cuando llegó, subí y me senté junto a la ventana. Mientras el autobús arrancaba, giré la cabeza para mirar hacia la acera. Y ahí estaba él, parado en la esquina mirándome. El autobús dobló la esquina y lo perdí de vista. Esa noche, cerré todas las cortinas de mi departamento y revisé 3 veces que la puerta estuviera con seguro. Intenté dormir. Me desperté a las 3 de la mañana con la sensación de que alguien estaba parado afuera de mi ventana. No me atreví a mirar. No pensé que la noche terminaría así. Ricardo me invitó al cine, porque le dije que me encantaban las películas de terror. Había insistido en que fuéramos a ver una de esas que supuestamente estaban basadas en hechos reales. Parecía una buena idea. Me arreglé. Lo esperé en la entrada del cine, y todo parecía ir bien. Desde que nos sentamos, noté que Ricardo estaba más pendiente de su teléfono que de la película. No me molestó al principio, pero era obvio que no estaba prestando atención. Me encogí de hombros y me concentré en la pantalla. A los 20 minutos, sentí mi celular vibrar en la bolsa de mi chaqueta. Lo saqué para ver quién era. Número desconocido. No respondí. No pasó ni un minuto cuando volvió a sonar. Número desconocido otra vez. Lo ignoré, pero en el fondo sentí una incomodidad extraña. Volvió a sonar. No quise contestar en medio de la sala, así que le mostré la pantalla a Ricardo. Es un número desconocido, le susurré. Ricardo apenas levantó la mirada de su teléfono. No contestes, es spam, murmuró sin interés. Pero cuando el teléfono sonó por 4ª vez en menos de 5 minutos, ya no pude ignorarlo. Salí de la sala y caminé hasta el pasillo vacío. Contesté, molesta. ¿Quién es? Silencio. Escuché una respiración baja al otro lado de la línea. Dana, susurró una voz. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién eres? La llamada se cortó. Me quedé quieta en el pasillo, sintiendo como el miedo empezaba a sentarse en mi pecho. Volví a la sala con la sensación de que algo no estaba bien. Me senté junto a Ricardo y le susurré lo que había pasado. Es un bromista, dijo encogiéndose de hombros. Volvió a mirar su teléfono, como si mi incomodidad no importara.
La película siguió, pero yo ya no podía concentrarme. Mi celular vibró otra vez. Un mensaje. Linda chaqueta. Dana. El aire se me atascó en la garganta. Miré a mi alrededor. La sala estaba oscura. La película proyectaba sombras alargadas en las paredes, y el sonido envolvente hacía que todo se sintiera más intenso. Sentí un pánico frío. Alguien estaba viéndome. Incliné la cabeza hacia Ricardo. Me acaban de enviar un mensaje. Dice que le gusta mi chaqueta. Debe ser alguien que conoces. No le he dado mi número a nadie. Suspiró. Molesto. Relájate. Seguro es una coincidencia. Traté de hacerle caso, pero la sensación de ser observada no desapareció. Unos minutos después, otro mensaje. Deja de hablar con Ricardo. No te está ayudando. Me puse de pie inmediatamente. No podía quedarme ahí. Voy al baño, dije, aunque en realidad quería salir del cine. Caminé por el pasillo oscuro, con los latidos acelerados en mi pecho. Cuando salí al vestíbulo, miré en todas direcciones. El cine estaba casi vacío. Mi teléfono sonó de nuevo. ¿Qué quieres?, contesté con la voz temblorosa. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. Corté la llamada y caminé a paso rápido hacia la salida. La noche afuera estaba fría. Miré hacia el estacionamiento. No vi a nadie sospechoso, pero eso no me tranquilizó. Un mensaje más. No corras. Cerré los ojos por un segundo, sintiendo las lágrimas arder en mis párpados. Ricardo. Tenía que volver con él. Regresé a la sala con el corazón en la garganta. Cuando llegué a mi asiento, Ricardo ni siquiera me miró. Ya te calmaste, susurró. Molesto. Lo miré incrédula. No te importa. ¿Qué quieres que haga? Las luces del cine se encendieron. La película había terminado. La gente empezó a salir, pero yo no me moví. Mi celular vibró una última vez. No te preocupes, Dana. Nos terminamos pronto. Esa fue la última vez que salí con Ricardo. No soy de las que aceptan citas con facilidad, pero Lucas me insistió tanto que terminé cediendo. Me pareció buena idea encontrarnos en el mercado al aire libre, un lugar concurrido y lleno de vida, donde no habría silencios incómodos, ni la presión de una cena formal. El sol caía con fuerza cuando llegué. Lucas ya estaba esperándome cerca de la entrada, apoyado contra un poste, revisando su teléfono. Me sonrió cuando me vio y caminó hacia mí con paso relajado. «Qué bueno que llegaste», dijo. «Te juro que si me quedaba un minuto más aquí parado, me compraba 1 kilo de frutas que no necesito». Reí y comenzamos a caminar entre los puestos. El mercado estaba lleno de olores intensos. Especias, carnes asadas, pan recién horneado. La gente hablaba en voz alta, regateaba, ofrecía muestras gratis. Era el tipo de ambiente que me encantaba. Pasamos por varios puestos curioseando. Sin prisa, Lucas compró unas empanadas y me ofreció una. Seguimos caminando mientras comíamos, hablando de cosas sin importancia, hasta que llegamos a un puesto distinto a los demás. El lugar era más oscuro que el resto, no tenía la iluminación cálida de los otros puestos, y la lona que lo cubría parecía vieja y desgastada. Estaba lleno de objetos extraños, muñecas de porcelana con ojos vidriosos, figuras talladas en madera, que parecían máscaras rituales, frascos con líquidos turbios. Detrás del mostrador había un hombre delgado, de piel curtida y ojos pequeños y brillantes. Nos miró en cuanto nos acercamos. «Pareja joven», dijo con voz áspera. «El amor es bonito, hasta que no lo es». Lucas levantó una ceja, incómodo. «¿Qué vende aquí?», pregunté para romper la tensión. El hombre sonrió de lado. «Cosas que encuentran su dueño solas. Amuletos, protecciones, también advertencias». Cogió un colgante de metal oscuro con forma de ojo. «Este, por ejemplo, ayuda a ver lo que otros esconden». Lucas soltó una risa nerviosa. «Creo que Brenda ve suficiente sin eso». El vendedor no se rió. «No hablo de cosas comunes, chico.
Hablo de lo que realmente esconden las personas, lo que no quieren que sepas. El comentario hizo que la incomodidad se instalara en mi pecho. Miré a Lucas, esperando que él dijera algo más, pero parecía tan inquieto como yo. Creo que mejor seguimos, murmuré. El hombre dejó el colgante sobre la mesa y nos observó fijamente. La confianza en una pareja es frágil. A veces se rompe antes de que uno se dé cuenta. Lucas frunció el ceño. ¿Perdón? El hombre sonrió de forma extraña. Nada, nada. Solo que a veces hay cosas que preferimos no saber de la persona con la que estamos. Lucas apretó la mandíbula. Vamos, Brenda, me tomó de la mano y me jaló con más fuerza de la necesaria. Nos alejamos del puesto, y aunque el bullicio del mercado seguía alrededor, sentí que el ambiente se había vuelto más pesado. ¿Qué demonios fue eso?, murmuré. Lucas sacudió la cabeza. Un tipo raro intentando vender basura, pero qué manera de incomodar. No podía sacarme la sensación de encima. ¿Te diste cuenta de cómo nos miraba? Lucas asintió. Sí, como si supiera algo de nosotros. No hablamos más del tema. Pero la incomodidad no se iba. Seguimos recorriendo el mercado, pero ya no con la misma ligereza. Antes de irnos, pasamos por un puesto de café. Mientras esperábamos nuestro pedido, Lucas sacó su billetera y frunció el ceño. ¿Qué pasa?, pregunté. Me falta dinero. ¿Cuánto? No sé, tenía billetes aquí y ya no están. Me quedé helada. Volteamos al mismo tiempo hacia el puesto del hombre extraño, pero ya no estaba. En su lugar, solo había un espacio vacío. La brisa marina era fría, más de lo que esperaba para una noche de verano. Javier y yo caminábamos descalzos por la arena, dejando huellas que la marea pronto borraría. No había demasiada gente en la playa a esa hora, solo algunas sombras lejanas, y el sonido rítmico de las olas rompiendo contra la orilla. Me gustaba la sensación de tranquilidad que daba el lugar, pero al mismo tiempo había algo en la oscuridad que me inquietaba. ¿Te das cuenta de lo silencioso que está todo?, dije en voz baja, como si no quisiera romper ese extraño equilibrio. Javier asintió. Sí, es raro, ¿no? No hay música de los bares, ni risas, ni siquiera los grillos suenan fuerte. Seguimos avanzando sin hablar mucho, disfrutando del momento. Javier se detenía de vez en cuando, para recoger pequeñas conchas o lanzar piedras al agua. Yo me abrazaba a mí misma por el viento fresco. Fue entonces cuando lo noté. A lo lejos, cerca de la orilla, había alguien más. No le di importancia al principio. Después de todo, no era raro que otras personas también disfrutaran de la playa de noche. Pero algo en la forma en la que esa silueta se movía me puso en alerta. No caminaba en una dirección clara. Parecía estar deambulando, pero al mismo tiempo, siempre terminaba más cerca de nosotros. ¿Viste eso?, le susurré a Javier. Él levantó la vista y miró en la dirección que señalé. Sí, debe ser alguien paseando, como nosotros. Pero lo dijo sin mucha seguridad. Seguimos caminando, pero ahora más rápido. Cuando miré de nuevo, la figura seguía ahí. No había cambiado de rumbo. Nos estaba siguiendo. Intenté no entrar en pánico. Podía ser coincidencia. Javi, ¿y si damos la vuelta? Él entendió de inmediato lo que quería hacer. Si cambiábamos de dirección y esa persona seguía nuestro movimiento, entonces no era casualidad. Giramos sobre nuestros pasos y comenzamos a caminar en sentido contrario. El viento traía el sonido del mar y el leve crujido de la arena bajo nuestros pies. Javier fue el primero en mirar atrás. Su expresión cambió por completo. Nos está siguiendo. No me atreví a mirar. Corre, susurré. Empezamos a acelerar el paso, sin llegar a correr de inmediato. No queríamos hacerlo evidente. No queríamos demostrar que estábamos asustados. Pero la silueta hizo lo mismo. Javier me tomó de la mano y comenzamos a correr. La arena suelta hacía que fuera difícil avanzar rápido,
y el sonido de nuestros propios pasos se mezclaba con los latidos en mis oídos. Nos dirigimos hacia una zona donde la arena se encontraba con un camino de tablas de madera que llevaba de regreso a la calle. Si llegábamos ahí, podríamos encontrar gente, luces, seguridad, pero cuando pusimos los pies en la madera, Javier tropezó y cayó. Javi, me agaché para ayudarlo a levantarse, pero cuando miré hacia la playa, vi que la silueta ya estaba demasiado cerca. Era un hombre. Vestía ropa oscura y andrajosa. Su piel parecía pálida bajo la luz de la luna, y aunque su rostro estaba parcialmente cubierto por sombras, pude ver que sonreía. No dijo nada, solo se quedó ahí, mirándonos. Javier se puso de pie de golpe y tiró de mi brazo. Subimos corriendo el sendero de madera hasta llegar a la calle. Había luces, había gente. Nos detuvimos, intentando recuperar el aliento. Miré hacia la playa. El hombre ya no estaba. No lo vimos alejarse. No escuchamos pasos en la arena, ni en la madera. Simplemente había desaparecido. Javier me abrazó con fuerza, y aunque ninguno de los dos dijo nada, sabíamos que no íbamos a volver a caminar por la playa de noche nunca más. Nunca había ido a una clase de yoga antes. Para ser honesta, siempre me pareció algo demasiado tranquilo para mí, pero cuando conocí a Jonathan, su entusiasmo por el tema hizo que cambiara de opinión. Nos habíamos conocido en un café, cuando me preguntó si podía compartir la mesa conmigo porque el lugar estaba lleno. Era simpático, tenía una manera de hablar pausada y convincente, y cuando me contó que era instructor de yoga y que podía darme una clase gratis, acepté sin pensarlo demasiado. El salón estaba en una zona no muy concurrida de la ciudad. No parecía el típico estudio de yoga con grandes ventanales y mucha luz natural, sino que se encontraba en la parte trasera de un edificio antiguo, con una pequeña puerta de madera y un timbre sin nombre. Cuando llegué, la puerta ya estaba entreabierta. «Pasa, por favor», dijo Jonathan desde adentro, con su voz calma. Miré alrededor antes de entrar. No había nadie más. Pensé que sería una clase grupal, pero cuando entré me di cuenta de que el espacio estaba completamente vacío, salvo por unas cuantas esterillas en el suelo, algunas lámparas de luz tenue y un espejo enorme cubriendo una de las paredes. ¿No viene más gente?, pregunté, incómoda. Decidí darte una sesión privada, respondió con una sonrisa. Así podrás tener una experiencia más personalizada. Eso ya me hizo sentir un poco incómoda. No estaba segura de si era lo normal en estos casos, pero intenté no parecer grosera. Siéntate, empezaremos con respiración. Lo hice, aunque noté que me observaba con demasiada atención. Debes relajar tu cuerpo completamente, dijo acercándose más de lo necesario. La mente y el cuerpo deben confiar en el instructor. Sentí un escalofrío en la espalda. Intenté no pensar demasiado y seguir las instrucciones, pero cada vez que hacía una nueva postura, él encontraba la excusa para tocarme. Al principio, solo corregía mi postura con las manos en mi espalda o mis hombros, pero poco a poco empezó a apoyarse más de lo necesario, a acercarse demasiado. Confía en el proceso, susurró en algún momento. Cuando su mano tocó mi cintura sin motivo aparente, me aparté y forcé una sonrisa. Creo que ya entiendo la idea. Él me miró sin cambiar su expresión serena. Apenas estamos empezando. Volvió a pedirme que cerrara los ojos y respirara. Lo hice, aunque cada célula de mi cuerpo me gritaba que saliera de ahí. El yoga es más que ejercicio, es conexión, una conexión que va más allá de lo físico. Es confianza total. Abrí los ojos y lo encontré demasiado cerca otra vez. Deberías dejarme guiarte más. Si no confías en mí, nunca liberarás tu energía. Di un paso atrás. Creo que ya es suficiente por hoy. Estás tensa. Aún no terminamos. Sí, terminamos. Agarré mi bolsa y caminé hacia la puerta, pero cuando intenté abrirla, no se movió. Jonathan suspiró detrás de mí. Siempre pasa lo mismo con las personas nuevas. No entienden el proceso. Traté de no entrar en pánico.
¿Puedes abrir la puerta, por favor? Él me miró unos segundos antes de meter la mano en su bolsillo y sacar una llave. Claro, pero me decepciona que no confíes en mí. Me entregó la llave, y con manos temblorosas, la usé para salir lo más rápido posible. Cuando crucé la puerta, sentí que podía respirar de nuevo. Caminé sin mirar atrás, mi corazón latiendo a toda velocidad. Esa noche, bloqueé su número. Al día siguiente, cuando pasé por la misma calle, el salón estaba cerrado. Un cartel en la puerta decía, se renta el espacio. No había señales de que Jonathan hubiera estado ahí. Decidí seguir con mi día, tratando de olvidar lo ocurrido. Pero cuando llegué a casa, encontré un sobre bajo la puerta. Mi nombre estaba escrito en él. Adentro había una nota. No debiste irte antes de tiempo. Aún no terminamos. No conocía mucho a Fabián. Habíamos hablado algunas veces en el trabajo, intercambiado mensajes de vez en cuando, y nada más. Era simpático, aunque siempre tenía esa manera de mirarme, que me hacía sentir un poco incómoda. No era nada que pudiera señalar con certeza, pero estaba ahí. Cuando me invitó al festival, dudé un poco, pero al final acepté. Era un evento grande, al aire libre, con música, comida y mucha gente. Pensé que no había riesgo, que sería un simple paseo. Nos encontramos en la entrada del parque donde se celebraba. Me sonrió con entusiasmo cuando llegué y me entregó un vaso con una bebida colorida. Para refrescarnos antes de entrar, dijo. Agradecí, pero no bebí de inmediato. No es que desconfiara de él en particular, pero nunca me gustó la idea de aceptar bebidas que no hubiera visto servir. Caminamos entre los puestos, viendo la artesanía, probando algunas muestras de comida y escuchando la música en vivo. Intenté relajarme, pero algo en su actitud me hizo mantener la guardia alta. Cada vez que su vaso se vaciaba, compraba otra bebida para él y para mí. Yo apenas había tomado algunos sorbos de la primera, pero él insistía. Vamos, no puede ser que aún tengas la misma bebida. No tengo tanta sed. Me encogí de hombros y fingí distraerme con una tienda de pulseras. Noté que miró mi vaso con frustración. Seguimos caminando, y de vez en cuando lo veía echarse la mano al bolsillo, antes de tocar mi vaso, como si estuviera ajustando el cartón de la tapa. Mi estómago se encogió. La siguiente vez que intentó darme otra bebida nueva, fingí recibirla con entusiasmo, pero cuando él no miraba, incliné un poco el vaso, y dejé que el líquido cayera lentamente al suelo. ¿No te gusta?, preguntó de repente. Me sobresalté. Sí, claro, está bien, mentí. Me miró con ojos entrecerrados, como evaluando si decir algo más. Pasó un rato en el que intenté mantener la conversación normal, pero después de un par de horas, su paciencia pareció agotarse. ¿No has tomado nada en toda la noche?, dijo de golpe. Su tono ya no era amable. ¿Pasa algo? No tengo sed, repetí. Eliana. Me tensé cuando dijo mi nombre con tanta dureza. ¿Por qué no bebes? ¿Por qué te importa tanto? Hubo un silencio. Algo cambió en su expresión. Sus labios se apretaron en una línea tensa. Si no querías salir, podrías haber dicho que no, espetó. No veo qué tiene que ver una cosa con la otra. Porque todo el tiempo has estado actuando raro, dijo con voz más baja, como si intentara controlarse. No te relajas, no te diviertes. Sí me divierto. No, no lo haces. Me di cuenta de que estábamos alejados del centro del festival. La música estaba más baja, la multitud quedaba atrás, y sin darme cuenta, había caminado con él hasta una zona más apartada. Voy a irme, dije tomando mi bolso. Él me agarró del brazo. No hagas una escena. Un escalofrío me recorrió la espalda. Suéltame. Apretó un poco más antes de soltarme con un bufido. ¿Sabes qué? Olvídalo. No sé por qué me molesto. Se giró y comenzó a caminar de regreso, pero yo no me moví. No quería seguirlo. Miré a mi alrededor, tratando de ubicar la salida más cercana. No hagas una tontería,
dijo sin mirarme. Te traje aquí. Lo mínimo que puedes hacer es salir conmigo. Ignoré su comentario y caminé en la dirección opuesta. Sentí su mirada sobre mí hasta que desaparecí entre la gente. No volví a hablar con él después de esa noche. No intentó contactarme tampoco. Pero unos días después, una compañera del trabajo mencionó que Fabián había renunciado repentinamente. Nadie supo por qué. Cuando Julián me propuso una escapada al campo para alejarnos del ruido de la ciudad, la idea me pareció perfecta. Llevábamos semanas con el estrés del trabajo encima y necesitábamos algo de aire fresco. No era un viaje largo, solo un par de horas en auto hasta una zona rural que él conocía. Dijo que había ido una vez con su familia hace años y que era un lugar hermoso, con colinas verdes, un río tranquilo y senderos para caminar. Salimos temprano en la mañana, con mochilas llenas de bocadillos, agua y una manta para sentarnos a descansar. El camino fue relajante, rodeado de paisajes pintorescos, y la conversación fluía sin esfuerzo. Cuando llegamos, el lugar era tal como lo había descrito: vastos campos abiertos, algunos árboles dispersos, y una sensación de calma absoluta. No había señal de celular, pero no me preocupó demasiado. Dejamos el auto a un lado de un sendero y comenzamos a caminar. El sonido del viento y el canto de los pájaros hacían que todo pareciera sacado de una postal. Julián y yo nos reíamos de tonterías, tomábamos fotos y simplemente disfrutábamos de la tranquilidad. Después de un rato, encontramos un pequeño claro, con una vista hermosa del río, y decidimos descansar allí. Extendimos la manta y nos sentamos a comer. La brisa era fresca, el sol estaba en su punto perfecto, y por un momento, todo se sintió como en una de esas películas románticas. Hasta que lo vimos. Al principio, pensé que era un granjero o un excursionista. Un hombre de mediana edad caminaba hacia nosotros desde el bosque, vestido con ropa vieja y botas gastadas. No parecía hostil, pero algo en su forma de moverse me puso tensa. ¿Qué hacen por aquí?, preguntó con una voz rasposa. Nos miramos con incomodidad, antes de que Julián respondiera. Solo paseando. Quería enseñarle el lugar a mi novia. El hombre asintió lentamente, pero no se fue. No es buena idea quedarse mucho tiempo, dijo, especialmente si no conocen la zona. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío. ¿Por qué?, pregunté. El hombre miró alrededor, antes de acercarse un poco más. Ha habido problemas por aquí, gente que desaparece. ¿Desaparece? Julián soltó una risa nerviosa. ¿Qué quiere decir? Robos, secuestros, grupos que acechan a los que vienen solos. Algo en su tono hizo que mi piel se erizara. ¿Y usted vive por aquí?, pregunté. Él me miró, como evaluando si debía responder. Sí, cerca del bosque. El silencio se volvió incómodo. Sentí el instinto de recoger nuestras cosas y largarnos de ahí, pero no quería parecer paranoica. Bueno, gracias por la advertencia, dijo Julián, tratando de sonar relajado. El hombre no se movió. No se confíen, dijo finalmente. A veces, la gente que parece amigable no lo es. Nos miró un momento más, y luego se alejó, desapareciendo entre los árboles. Apenas se fue, solté el aire que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. ¿Qué demonios fue eso?, susurré. No lo sé, pero mejor vámonos. Julián recogió nuestras cosas rápidamente y comenzamos a caminar de regreso al auto. El bosque se sentía distinto ahora. Ya no era un lugar tranquilo y relajante, sino un espacio lleno de sombras y sonidos extraños. Cada crujido de las ramas me hacía voltear. ¿Crees que nos estaba advirtiendo en serio?, pregunté en voz baja. ¿O nos estaba tratando de asustar? ¿Por qué haría eso? Julián no respondió.
Aceleramos el paso. El auto estaba a solo unos minutos, pero se sintió como una eternidad. Y entonces, lo vimos. A lo lejos el hombre estaba parado junto a nuestro auto. Mi corazón se detuvo. Julián, lo veo, el hombre nos observaba, inmóvil. Nos detuvimos, no sabíamos qué hacer. Si nos metemos en el auto, nos puede bloquear. Si nos quedamos aquí, no sabemos qué hará. El hombre inclinó la cabeza, como si estuviera esperando algo. Fue cuando notamos la segunda silueta. Al otro lado del auto, parcialmente oculta por los árboles, había otra persona. Corre, susurré. Julián no dudó. Nos giramos y corrimos en dirección opuesta. Detrás de nosotros, escuchamos pasos apresurados. El corazón me latía en los oídos. No miré atrás, solo corrí. Encontramos un sendero y lo seguimos, zigzagueando entre los árboles. El bosque parecía un laberinto. En algún momento, los pasos detrás de nosotros se detuvieron. Nos escondimos detrás de un tronco caído, intentando recuperar el aliento. Julián sacó su celular, pero no tenía señal. ¿Y ahora qué?, pregunté con la voz temblorosa. Esperamos. El tiempo pasó lento. Oímos pasos en la distancia, pero nunca se acercaron. Cuando sentimos que era seguro, nos levantamos y seguimos caminando, esta vez con más cautela. No regresamos al auto, seguimos por el sendero, hasta que llegamos a la carretera. Nos tomó más de una hora, pero finalmente logramos que un conductor se detuviera y nos llevara al pueblo más cercano. Desde ahí llamamos a la policía. Cuando volvimos con ellos al sitio, nuestro auto seguía ahí, pero no había rastro del hombre. Solo encontramos la puerta del conductor abierta y un cuchillo en el asiento. Nunca supimos quién era, ni qué quería realmente, y jamás volvimos a ese lugar.